amigas y amigos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener con ustedes este diálogo permanente. Como siempre, empezamos saludándolos como debe ser y agradeciéndoles por acompañarnos siempre. Hoy vamos a tratar un tema específico sobre la corrupción. Y vamos a tratar justamente el tema de la corrupción del zar anticorrupción, o sea, del fiscal anticorrupción. Y podríamos decir, ¿y si la sal se corrompe? ¿Qué le pasa a la carne? Y si quien tiene que cuidar y meter a la cárcel a los bandidos que se roban la plata de los colombianos, caso Raficar, caso Odebrecht, caso la navegabilidad en el río Magdalena, caso de lo que ha ocurrido en Bogotá con los morenos, y etcétera, etcétera, y todos los mamuts de los edificios y de las construcciones sin terminar del Estado. 50 billones de pesos se pierden al año por toda la corrupción que tiene el país en los diferentes aspectos. Y entonces quien estaba encargado de cuidar que eso no ocurra, resultó ser el más bellaco, el más corrupto, el más sinvergüenza, el más cínico de todos. Y entonces diremos, ¿y si la sal se corrompe? ¿Qué pasa? Para conversar sobre este tema, hemos invitado al doctor Héctor Alonso Moreno, doctorado en Ciencias Políticas, director que fue de Telepacífico, secretario general o secretario privado y general de la Gobernación del Valle, profesor titular de la Universidad del Valle, que siempre nos ha acompañado cuando tenemos temas tan delicados como este, autor de varios libros. Y aquí estamos hablando sobre una de sus tesis que recuerdan en la semana pasada, conversamos sobre lo mismo para invitarlo a él a que compartamos sobre la tesis que él plantea y algunas inquietudes que tenemos otras personas que de pronto en algunos puntos somos coincidentes, pero en otros no lo somos. De hecho, yo también soy graduado en Ciencias Políticas, no tengo doctorado en Ciencias Políticas, pero tengo estudios de Ciencias Políticas. Y he estado metido en esto por más de 15 años como analista político de varios medios de radio y televisión. Ahora vamos a tratar este tema con el doctor Héctor Alonso Moreno. Doctor Alonso, muchas gracias por estar acá. Gracias, Luis Hermes. Un saludo muy especial a ti, a todos los televidentes de este canal y pues un saludo por supuesto muy especial a todo el equipo que trabaja aquí en estudios. Así es, señor. Pero antes de empezar, sería bueno que echáramos un vistacito a la liberación de Leopoldo López en Venezuela. Tiene que quedar claro que en la madrugada de este día, sobre las 4 de la mañana, sin que su señora esposa Lilian Tintori se diera cuenta, la policía bolivariana trasladó de la cárcel militar a Leopoldo López hasta su residencia con brazalete y le dieron lo que llamaríamos la casa por cárcel. Recordarán que Leopoldo López fue detenido, juzgado en febrero del año 2015 y lo habían condenado a 15 años, 9 meses, 12 días, 9 meses, 20 días, creo que eran, y 12 horas. Yo no sé dónde sacaron esa condena en Venezuela, pero así está marcada. Redondeémosla en 14 años. Pero así la tienen marcada. Y después de tantos pedidos del público, tantas salidas a la calle de la MU, la Masa de Unidad Democrática y de todas las comunidades, y después de casi más de 100 muertos que lleva en este momento, acaban pues de darle la libertad condicional. Aquí tiene que estar pasando alguna cosa en Venezuela.
Sí, yo creo que el hecho de que después de 3 años y 5 meses hayan logrado, digamos, las presiones internas y las presiones internacionales, lograr que Leopoldo López vuelva a su casa, pues indica que ha habido un avance muy importante de la oposición y ha habido una fractura muy importante al interior del régimen de Nicolás Maduro. Claro. Yo creo que un poco esto tiene que ver con un mensaje hacia el próximo 16 de julio que la oposición venezolana ha convocado un plebiscito sí, para que se pronuncien sobre la convocatoria que el gobierno de Maduro ha hecho sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que es un pulso de poder entre la oposición y el régimen, pero indiscutiblemente está muy en favor de la oposición porque de alguna manera el hecho de que Leopoldo López esté hoy en libertad tutelada o tenga la casa por cárcel es indiscutiblemente un avance de la oposición. Sin duda alguna, y tiene también que ver con el cambio de parecer de la exfiscal, pues acaban de sacarla. Claro, es que, digamos, a partir de abril que se inicia todo este proceso de resistencia civil en Venezuela, se han dado hechos muy importantes. Por ejemplo, se evidenció una fractura muy grande en la estructura del poder bolivariano, como que era que la Fiscalía empezó a tener unas posturas muy en defensa del Estado de Derecho. Me parece que lo que Luisa Ortega ha venido haciendo en Venezuela es recuperar la majestad jurídica del Estado de Derecho, y esto ha incomodado, por supuesto, mucho al régimen, y precisamente parte de la presión que se ha venido incrementando últimamente ha sido la postura intolerante del régimen con esta fiscal, que seguramente va a terminar siendo pues destituida o apartada de su cargo. De tal manera que fueron muchos hechos a partir de abril para acá los que se han venido dando, más la serie de crímenes, sí, una serie de crímenes que ya llega casi al centenar, y por supuesto la cercanía de lo que se ha denominado pues la Asamblea Gran Constituyente, que tiene una revisión de un voto de opinión en el plebiscito del 11, ha hecho que se desaten estos sucesos y se van a desatar un poco más. A mí me parece que a nivel internacional ha habido, digamos, mucha presión la también intención de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, que es una carta del año 2001, en la cual la Organización de los Estados Americanos pone como propósitos centrales de la actividad diplomática internacional la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Esta carta ha sido tímidamente aplicada o manejada para el caso de Venezuela, pero creo que con el tiempo va a profundizarse un poco más. Yo lo que digo finalmente es que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, en este caso de Venezuela. Total, comparto, sí, porque hay una fractura muy interna, inclusive al interior de las Fuerzas Armadas, que son las que sostienen al gobierno en gran parte. Claro, digamos que el poder político, como tú lo sabes, tiene dos elementos centrales, que es que se pueda ostentar el monopolio exclusivo de la fuerza por parte del gobierno, y segundo, que haya un referente mínimo de legitimidad. De tal manera que aquí la legitimidad ha sido fracturada totalmente en el régimen de Maduro, y por supuesto se está fracturando el poder político en términos de las fuerzas militares, y esos dos elementos, cuando empiezan a fracturarse, son dos elementos que empiezan a mostrar el camino del derrumbe del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, quedamos con esta ligera revisión del caso Venezuela para poder entrarnos en el tema que nos ocupa, dejando claro también que celebramos, yo creo, con mucha alegría y con mucha satisfacción que a Leopoldo le hayan, como tú dices, con una condición jurídica limitada, le hayan dado la libertad para que pueda en libertad defender su caso y atender su familia, sus hijos tan chiquitos que están todavía, claro. Su padre en el exilio, el padre de Leopoldo, él se llama también Leopoldo López, en el exilio, y recibió como eso de las 5 de la mañana, 4:30 de la madrugada, la noticia cuando Lilian Tintori le dijo: mira, te va a hablar uno de tus nietas
y entonces le dicen, y el que pasa es Leopoldo y le habla. El tipo no podía entender eso, ni la misma Lilian pudo entender cómo así, cuando el tipo lo van llevando a las 4 de la mañana. Por ahí. Sí, no, este hecho, si el régimen pensaba que con la libertad condicional de Leopoldo iba a lograr apaciguar las aguas, yo creo que todo lo contrario, va a estimular más pronunciamientos internacionales y va a animar más el conflicto interno en favor de la libertad. Y se va a cohesionar más la MUT. Y por supuesto en favor de la liberación de más de 400 presos políticos que en este momento hay en Venezuela. Bueno, pasemos al tema que nos ocupa, que es el caso del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, su esposa Carolina Rico, el exgobernador de Córdoba, de apellido León. Vamos a tratar este tema porque este fiscal, un hombre muy joven, 30 y pico de años, 38 años creo tenía, con una hoja de vida excelente, con un futuro brillante, a cuyas conferencias asistía lo más granado de la ciencia jurídica, a escucharlo, hoy por hoy está listo a ser extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica por corrupto. Y cuando se ahonda en la historia, se encuentra que él no era solo, que la señora de él había sido también una narcotraficante. Había sido detenida con un viaje a España con coca. Y él había sido el defensor de Carolina Rico, con quien después que logra la libertad, comprobado que lo que llevaba era coca. Y entonces, en el juicio, buscan un esguince y dicen que esa coca se la había puesto ahí la abuelita de ella, que ella había muerto. Eso solamente pasa aquí para Ripley. Y en esas condiciones la señora queda libre y el tipo se casa con ella. Y la pone inclusive a contratar con el Estado, a ganar plata. Un anticorrupto que debía actuar justamente para castigar a los bandidos, más bandido que los bandidos. ¿Cómo ve eso usted? Bueno, yo creo que aquí hay tan de ancho como de largo. Primero, digamos, hay que caracterizar el personaje. ¿Quién es Luis Gustavo Moreno? A ver si nos muestran, que nos muestren quién es Luis Gustavo Moreno. Queremos ver quién es Luis Gustavo Moreno y tenemos una caracterización muy clara de CMI. Vamos a tomar estas imágenes porque están en YouTube. Miremos, para que recordemos quién es Luis Gustavo Moreno. Y luego decimos qué representa Luis Gustavo Moreno políticamente. Exacto, miremos. A ver si nos mandan imágenes. De la Fiscalía resultó más corrupto que los corruptos que debía perseguir. ¿Quién es el fiscal Luis Gustavo Moreno? El hasta ayer director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Es un abogado con un magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre. Además, es especialista en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda. Moreno fue nombrado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez en octubre de 2016 para encabezar investigaciones por Reficar y Odebrecht y los desfalcos en La Guajira, Chocó, Meta y Córdoba. Córdoba, precisamente la región que lo tiene en problemas por presuntamente recibir dinero del exgobernador Alejandro Lyons. El exjefe de la Unidad Anticorrupción, antes de llegar a la Fiscalía, encabezó el equipo jurídico de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y eventual candidato presidencial del Centro Democrático, en el juicio que se le adelanta en la Corte Suprema por parapolítica. Moreno, de 35 años, también escribió un libro titulado El falso testimonio, en el que relata varios casos del denominado carrusel de falsos testigos.
Tras su detención, el ex fiscal deberá esperar cómo avanza su proceso de extradición desde la cárcel La Picota. En caso de que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno entreguen un concepto favorable, Moreno haría historia al convertirse en el primer extraditado a Estados Unidos por hechos relacionados con corrupción. ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. A ver, digamos dos cosas. La primera es que este es un personaje con una formación universitaria normal. Es una persona que tiene en derecho una especialización que no es, digamos, una cosa extraordinaria. Toda persona que termine pregrado en derecho pues tiene una especialización, eso no es ninguna novedad. Una maestría de profundización o científica de investigación que pues tampoco tiene... Más del otro mundo, pues tenemos maestría, pues, sí. cualquiera que una formación. Yo tuve la oportunidad de leer el libro. Espere para que siga. Sí. Y él decía que también tenía un doctorado, y él no tiene ningún doctorado. Ah, no tiene ningún doctorado. En este país le dicen doctor a todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de leer el libro sobre los falsos testigos. Eso es simplemente un texto que relata casuísticas procesales de varios procesos penales en los cuales los abogados defensores pues cuestionan la validez de cierto nivel probatorio por parte de estos testigos, y él recopila todo eso en ese texto y entonces escribe los falsos testigos, pero no es un libro que tenga, digamos, un planteamiento del problema, un estado del arte, una hipótesis de trabajo, unas preguntas de investigación, digamos, que tenga la rigurosidad de un trabajo científico máximo en una persona que dice tener nivel metodológico investigativo a nivel de formación académica como lo es una maestría, de tal manera que es un total fraude ese texto, es simplemente unas recopilaciones de prensa. Pero ¿quién es políticamente? Digamos, Luis Gustavo Moreno. Yo creo que él es el producto de la politiquería, es la evidencia de una crisis de una sociedad enferma como es la colombiana por un grave cáncer que es el cáncer de la corrupción. Él es un instrumento que refleja una serie de magistrados que lo han avalado, una serie de actores políticos, congresistas que lo han patrocinado, y él es simplemente un idiota útil de toda esa entramada corrupta que se ha tomado la rama judicial en Colombia y que tiene una gran expresión en todos estos tipos de manejos politiqueros que la justicia en Colombia ha venido teniendo y que han deformado la esencia de la figura, en este caso, de la magistratura de la Fiscalía. Pero también él representa una sociedad política corrupta, engreída, que ha hecho de los incisos y los parágrafos y los párrafos jurídicos el tema del galimatías jurídico para evadir las responsabilidades penales. Caso del doctor Ramos, que este señor esgrime haber sido su abogado defensor. Si una persona como Luis Alfredo Ramos, con toda su trayectoria política, cultural, intelectual, que yo le reconozco, de Antioquia, tiene como abogado defensor un muchachito recién salido de 35 años de edad, cuyos pergaminos no son otros que haberle cargado ladrillo y lambeteado a toda la clase política de este país, pues entonces yo creo que la rigurosidad jurídica de este individuo hay que ponerla en tela de juicio. Sí, precisamente ahora queda comprobado de que ese espejo que le habían formado, esa aurea que le hayan colocado a Luis Gustavo Moreno, es justamente resultado de lo que le quieren vender a la comunidad colombiana. Un vestido bonito, pero por dentro totalmente sucio y sin ninguna calidad. Digamos que en términos de la corrupción que el país conoce, el caso de Odebrecht, que estamos hablando de 2.6 billones de pesos para la campaña electoral, el caso de Reficar, que es un caso de corrupción multimillonaria,
Luis Gustavo Moreno es un raponero Y de siga, 10 Ana mil. Belena. Y Ana Belena, él es Una. un raponero de $10.000 ahí en Miami. De tal manera que es un personajillo de bajo mundo que se infiltró. Lo grave políticamente es que lo infiltraron de director anticorrupción de la Fiscalía, es decir, le entregaron la potestad del cuidado moral, El más alto el cargo más alto de la Fiscalía. cuidado de la Fiscalía para imputar cargos a los corruptos en manos de un ladrón de alcantarilla que resultó ser este señor. Sí, por eso, porque un tipo que es capaz de transarse por $10.000. No, pues claro, es un pues, muerto de pues, hambre, ya. así de sencillo, es un muerto de hambre, claro. ¿En qué, detrás de qué andaba? Él representa eso, representa la crisis moral, la crisis en que se encuentra el aparato de justicia y la enfermedad de la corrupción que carcome todo el Estado colombiano. Yo creo que la guerrilla en Colombia es probable que haya hecho mucho daño, hay muchas víctimas de la guerrilla, pero todos, absolutamente todos los colombianos somos víctimas de la corrupción, como quiera que esos son recursos públicos que nos afectan a cada uno de los bolsillos de los ciudadanos. Yo le quiero decir, yo no tengo ningún problema de ser víctima de la guerrilla, a mí no me han afectado para nada, gracias a Dios, ni a mi entorno familiar, pero sí me ha golpeado muy duro el hecho de que se han robado el erario público en este país y que con las reformas tributarias he tenido que estar convocado a tributar y a pagar, como todos los colombianos, como usted que me oye, para que estos sinvergüenzas continúen haciendo y deshaciendo en Colombia. Es que es muy claro, Héctor Alonso, al pasar de la guerrilla que busca en este momento una paz estable y duradera, porque lo han dicho, no volverán más a las armas, y lo están demostrando. Han sido los únicos que han entregado el 1.2% del armamento, aparte de todo lo que tienen en las caletas que están entregando. Los paramilitares cuando entregaron, que fueron 35.000 los que se movilizaron, entregaron .52 armas por combatiente, o sea, la mitad, o sea que de 35.000, 18.000. Y estos han entregado 1.2 por cada combatiente, aparte de las 946 caletas que le han dicho al Estado, mire, aquí están, y están dando los puntos donde se encuentran. Yo te diría que... Pero perdón, yo termino... Pero una cosita, yo te diría que mucho más allá de un elemento cuantitativo del número o no de armas, yo te daría un carácter, un criterio más cualitativo. Ellos han entregado una cosa más importante, han empeñado la palabra con los colombianos del fin de su lucha armada y que van a buscar sus reivindicaciones por medio de la lucha política. Y me parece que el hecho de haber despojado las armas es un elemento importante, pero es más importante que hayan empeñado la palabra en que van a hacer una política sin armas en Colombia. Pero por supuesto, y lo que pasa es que aquellos amantes de la guerra no querían que esto se acabara porque los casos de corrupción se podían tapar. Terminado el problema de la guerrilla, en la lucha de la guerrilla o con la guerrilla de la FARC, del ELN, entonces empiezan a aparecer los puntos críticos de los verdaderos bandidos de cuello blanco que nos han robado al país. Claro. Y estos son más duros porque se robaron la plata de la educación no solamente en el Valle del Cauca ni en el Cauca, sino también en la Guajira. Claro, pero tú has dicho una cosa, mire, que haya corrupción, eso es elemental, que en una sociedad tan compleja como en Colombia hayan vivo bobo o gente que quiera, digamos, hacer procesos irregulares o ilícitos. Pero lo grave del asunto no es eso, lo grave del asunto es que quien está convocado a investigar, a indagar, a luchar contra la corrupción, que es la Fiscalía, también la SAL termine siendo corrupta, pues, totalmente. Es impresionante. Entonces uno dice, si la sal se corrompe, entonces, claro, ¿qué pasa con la carne? Y lo más grave, que haya hasta el día de hoy pasado de agache el fiscal porque no le hemos conocido absolutamente ninguna declaración. Quien lo nombró, quien lo tituló. Es increíble que el señor fiscal general de la Nación, Néstor Urbano Martínez, no haya dicho esta boca es mía. Claro, el país requiere por lo menos una explicación de quién es el nominador que fue el señor fiscal, que nos diga por qué este señor tiene la capacidad de mentir
frente al propio polígrafo, que es el instrumento, pues... ¿Y cómo fue que lo pasó? Si claro, dicen que es tan perfecto, ¿cómo pasó el polígrafo? ¿Cómo será de corrupto, de mitómano este señor que logró enredar el polígrafo? Al mismo polígrafo, pues, lo imagínate. enredó. ¿Qué tipo tan...? Ahora, la pregunta también es, hombre, lo que el país ha conocido son una gran cantidad de evidencias de una historia de un hombre descompuesto y corrupto, de este joven. ¿Y cómo no lo supo la Fiscalía? ¿Cómo no le hacen un estudio de inteligencia para entregarle el cargo a una persona con la rigurosidad que le hace el CTI los estudios a quien va a ser, por ejemplo, un fiscal seccional? Pregúntele usted en su departamento al jefe seccional de Fiscalía si para nombrarlo no le hicieron un estudio de inteligencia, fueron a su casa, le preguntaron con quién vivía, cuáles son sus familiares, sus antecedentes sociales, laborales, judiciales, y por qué a este señor con semejante hoja de vida y la cantidad de corrupto. Ahora parece que tenía un poco de propiedades. ¿Por qué, lo que tú estás diciendo, Víctor Alonso, por qué no hicieron la revisión para preguntar, bueno, ¿y este tipo anda con este poco de propiedades? Claro. ¿Y a qué horas las consiguió? ¿Y de dónde salieron? ¿A qué horas un hombre que se gradúa en el 2007 en una vida tan competitiva que es la litis laboral, política, académica en Colombia, tan competitiva que es la litis, el ejercicio de la profesión, termina en 10 años tapado en plata y con un ascenso increíble de cargos públicos? Pero déjeme decirle una cosa, a mí no me extraña eso. Mire, uno revisa las hojas de vida de algunos magistrados en Colombia y uno se pregunta, ¿cómo estas personas han llegado a ostentar semejantes dignidades? Uno se pregunta, ¿cómo es posible? Yo conozco muchos jueces, fiscales y magistrados en Colombia, que uno conversa con ellos, han sido estudiantes de uno en posgrados y demás, y uno se pregunta, ¿y este señor a qué horas lo nombraron fiscal? ¿Este señor a qué horas lo nombraron juez de la República? ¿Cómo llegó a esta dignidad? Hay solo una explicación, por la política. Entonces, mientras por la politiquería, mientras no desliguemos la politiquería del manejo de la justicia en Colombia, vamos a tener la posibilidad de seguir viendo esto que estamos viendo y cosas peores. Pero fíjese usted, ¿cómo será de corrupto el tipo? Oiga, pero es que es una cosa que no se queda aterrado. Que defiende a una narcotraficante. Bueno, eso sí... Oiga, no, pero escuchen bien. Sí, sí. Envuelve y logra romper el cerco prácticamente del derecho penal y la saca libre con una argucia, eso no es un argumento jurídico, que la abuela era la dueña de la coca, porque no podían romper la evidencia, porque la coca estaba allí y se había hecho la prueba y desde luego había aparecido pues, el color azul para cocaína, entonces no podían desvirtuar la plena prueba y entonces decir que esa coca se la había colocado en el maletín la abuelita. Y el tipo no solamente contento con eso, se burla de la justicia y luego se casa con ella. Sí, bueno, digamos que el ejercicio de la profesión, el debido proceso y tal, yo digamos en ese campo pero yo le estoy diciendo no me meto. Pero yo sí me meto porque es que estamos hablando de claro. un tipo que van a nombrar. Sí, pero todo el mundo tiene derecho. Bueno, oiga, no es que no es cualquier persona. Es que al señor lo van a nombrar y lo nombran juez anticorrupción. Claro, que cada quien, si nosotros analizamos el caso del general Naranjo, el hermano está metido en problemas de coca, pero Luis Hermen, aquí se discusión, digamos que su experiencia litigiosa defendiendo a una niña comprometida con narcotráfico que luego fue su esposa, pues no sería para mí, con todo respeto, lo relevante. Lo relevante es que un sujeto, que es el jefe nacional de la Fiscalía Anticorrupción, termina entregando la moral pública, la dignidad de su cargo por $10.000 a otro delincuente en Miami. Y su esposa, con ese producto de la corrupción, se dedicó por todos los malls en Miami, por Donfield Mall y por Ventura Mall, a comprar joyas y finalmente regresó a Cali, o a Colombia, perdón, con 404 billetes de $100 ya reseñados. Que estaban reseñados por el FBI.
Eso es lo grave. Lo grave es que una persona haya entregado la dignidad de la patria, la dignidad de la moral de la justicia colombiana en Miami por $10.000. Incluso por 1 millón o por 2 millones, lo que sea. Pero yo sigo diciendo que claro, yo creo que el señor fiscal de la nación, a una persona, si fuera usted, si fuera yo estoy seguro que no me nombraba. Porque ¿cómo va a creer? Y si yo fuera el fiscal general de la nación, no lo nombraría tampoco. ¿Cómo va a creer que voy a nombrar como fiscal anticorrupción a un hombre que defiende a una mujer que es narcotraficante y luego se casa con esa misma mujer? Y lo voy a nombrar como el zar de la moral pública para corregir a los corruptos. No, eso no. No, porque es que ya la sal empieza a corromperse. Y ahí está, pues, que está podrida, se pudre la carne, porque si la sal se corrompe, la carne se va a podrir. Sí, es una experiencia supremamente lamentable la que está viviendo el país. La crisis de valores ante la moral pública. Claro. Y ahí viene lo otro. Ahora acaban de despedir a más de 5.000 jueces fiscales. Claro, es un poco el tema de la politización de la justicia y particularmente de la fiscalía. El decreto que acaban de expedir en la fiscalía, que pone en la calle a más de 5.000 personas que trabajan en la fiscalía a nivel nacional. El decreto 898 del 29 de mayo del 2017. ¿Qué representa ese decreto? Representa que en la fiscalía hay una inseguridad laboral impresionante, que no hay funcionarios de carrera, que hay más de 5.000 personas que al prescindir de ellos el fiscal significaba que no estaban haciendo absolutamente nada, y representa un poco eso, es decir, cuotas políticas al interior de la fiscalía. Aquí los políticos nombran en interinidad, en cargaturas, una gran cantidad de funcionarios como cuotas políticas, y eso hace también, obviamente, que se desnaturalice, se desfigure la esencia de la fiscalía. La fiscalía tiene que ser una entidad bastante rigurosa en términos de la captación de los funcionarios, y por supuesto tiene que ser una entidad que profesionalice sus funcionarios para que la justicia sea por fin en Colombia real y concreta. Sí, mira, para seguir abordando el caso, esto puede enredar al futuro candidato Luis Alfredo Ramos. Claro. Lo puede enredar. Claro, porque aquí lo que queda en evidencia es que el abogado que lo defendía era un enredador peor que los que lo acusaban, de tal manera que eso va a hacer que se revise también un poco el proceso, y que está pendiente la Corte Suprema de Justicia de la revisión de este caso, y creo que esto no le va a ayudar mucho al doctor Ramos, porque esto le complica un poco las cosas. Ahora bien, si uno revisa, Héctor Alonso, lo que pasa con los fiscales que están nombrados, con mucho respeto tengo que decirlo, muchos son cuotas de jefes políticos. Eso, sí, sin desconocer que hay unos funcionarios de la rama judicial ejemplares muy buenos. Hay unos muy buenos, pero hay otros que son. Claro. Uno sabe que Juliano de tal está allí por perencejo de tal. Claro, el director de la fiscalía. Los buenos se conocen en sus providencias y los malos en los escándalos. Entonces, ahora bien, a este señor se lo van a llevar a los Estados Unidos. Ya está listo, y él ha dicho que reconoce que ha cometido un delito, que pide perdón a su familia, le pide perdón al pueblo colombiano. Y entonces nosotros nos comemos el cuento del perdón, pero yo vuelvo a una parte donde usted me dejó, que yo estoy diciendo que esto se liga, que ahora la corrupción empezará a ser el marco a través del cual vamos a reflejar el espejo de lo que va a ser la nueva Colombia. Esto va a ser nuevo, porque ahorita los que son amantes de la guerra, y ahí estaba yo cuando estaba hablando, no querían que la guerra se acabara, porque les conviene estos casos que estamos viviendo ahorita de Odebrecht, de Reficar, y todo esto no se podría destapar, porque estaba envuelto en la maraña de la guerrilla. Entonces todo era la guerra, la guerrilla, esa es la mala.
pero lo demás no se veía. Pero por debajo nos estaban haciendo más daño, porque le hace más daño a aquel que le roba al pueblo a través de comerse el erario, los recursos que nosotros pagamos, inclusive sin hacer una apología del delito, que aquellos que han estado en la guerra disparando y matando gente, que reconocemos que es malo, y reconocemos que 52 años dándonos bala o matando a esta gente, 8 millones de víctimas a través de todo este proceso armado, no es bueno para el país, y precisamente por eso no hemos podido avanzar como debiéramos, un país tan rico como Colombia, pero la corrupción es más grave. Un país donde se pierden 52 billones de pesos en la corrupción es una cosa muy delicada. Digamos que la corrupción es el cáncer de la democracia, eso digamos es como la afirmación más válida. Donde hay mucha corrupción se pone en peligro la democracia. Y segundo, Colombia tiene que aprender que es necesario un gran esfuerzo de depuración de la política para poder encontrar nuevamente el camino de la moralidad pública. Las lecciones están en el pasado, está claro, hay más de 1.700 funcionarios públicos que han sido, digamos, detenidos y judicializados en lo que va corrido este gobierno. Cantidad de alcaldes y gobernadores y concejales han sido también, digamos, destituidos por los órganos de control. Todos los días aparecen escándalos, el más reciente fue la auditora del Hospital Departamental de Antioquia, para no hablar también del caso del jefe de seguridad de Antioquia, hoy procesado. Y digamos que los Nule y el caso del alcalde Moreno de Bogotá parece que fue historia del pasado, porque los protagonistas recientes de la corrupción son otros, pero dentro de 8 días van a haber otros protagonistas y dentro de 15 días y el gobierno va a tener y el país va a tener que convocar un gran esfuerzo de lucha contra la corrupción, y yo creo que el escenario de las próximas elecciones va a estar marcado por eso, por quienes se comprometan seriamente a depurar las instituciones colombianas de tanto corrupto y a afrontar la lucha contra este flagelo que carcome la democracia colombiana. Ese va a ser como el escenario en que se va a mover la política en el próximo periodo de contienda electoral que se avecina. Es que es tanta la corrupción, Carlos Alonso, que no salimos de un caso. Sí. Cuando ya estamos en otro, entonces no hay tiempo ni siquiera de analizarlo, uno no alcanza a digerir. Si fuera la China... Pero me preocupa que los casos de corrupción en Colombia sean tan rápidos mediáticamente y tan lentos jurídicamente. Yo creo que aquí el país espera condenas ejemplarizantes y no las condenas que se están haciendo donde los corruptos, la gran mayoría, están en casas fiscales o tienen la casa por cárcel. Exactamente. Ese es el tema más grave que hay también. Pero es que, mire, la corrupción estaba tan disfrazada que a un tipo le daban un cargo público donde tenía que manejar un presupuesto de 50.000, 100.000 millones de pesos, y de los 100.000 millones, por ponerlo pues pequeñito, por lo menos se robaba 20.000 millones para guardar para él, para estar en la cárcel y estar tranquilo. ¿Cuál cárcel? Al año, calladito para su casa. Pero el tipo ya tenía 20.000 millones de pesos. Esto es lo que venía manteniéndose a través de estar diciendo que la FARC es la bandida y la que le ha hecho únicamente daño al país. Eso no es tan cierto. Aquí le han hecho daño los corruptos, los de cuello blanco, mucho más allá, porque es que no solamente tiene que ver con la salud, con la educación, con el trabajo. Un país donde, mire, tienen que sacar la gente. ¿Cuánta gente va a salir libre ahora? Porque no hay centros penitenciarios. Y yo decía, en la China, si lo que está ocurriendo en Colombia ocurrió en la China, yo creo que más de la mitad de los funcionarios públicos o estaban mochos, estaban sin brazos o estaban presos. Sí, yo creo que hay que hacer muchas revisiones. O muertos, en Colombia. porque ya también le aplican la pena de muerte. Hay que revisar muchas cosas en Colombia. Por ejemplo, esta política de acogerse la gente a los beneficios por delación, también hay que revisarlas. El señor Moreno tiene el descaro de decir que prefiere que sea extraditado, que prefiere ir a declarar a la justicia norteamericana porque a los norteamericanos les interesa darle cualquier condena menor, pero que les dé información de algo que ellos ya saben o que quieren profundizar.
porque yo quiero llamar la atención sobre una cosa, Luis Hermes. ¿Cómo es posible que en Colombia los grandes escándalos de corrupción en el último año hayan sido porque nos los ha filtrado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Cómo te parece? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos sean los que tengan que llamarnos por teléfono y decirnos, mire, señores colombianos, allá a fulano de tal le entregaron tal plata, fulano de tal se está robando tal cosa, fulano de tal? La Fiscalía no actúa, no investiga en Colombia y está recibiendo los informes de inteligencia, de investigación que nos están haciendo a nosotros los fiscales norteamericanos. De manera que eso también refleja un poco la crisis en que estamos. Sí, señor. Y esa crisis solamente se resuelve cuando en este nuevo proceso electoral el pueblo piense bien por quién va a votar y cómo va a votar. Porque la corrupción, sí. para quien tenga, pienso yo, una propuesta de cómo combatir la corrupción, específicamente la corrupción, creo que va a tener un buen recibo en la comunidad colombiana. Sí, yo creo que los corruptos deben de tener como dos consecuencias No es tanto centrales. ya la guerrilla, ya Sí. no tanto la guerrilla. Sí, pero en Colombia se tiene que aprobar para los corruptos la pena máxima y la muerte política. Es decir, que quien sea condenado por corrupción en Colombia no pueda volver nunca más a estar cerca del erario público como funcionario público, no pueda nunca más ser nombrado funcionario público, como muerte política, muerte de funcionario público. Y segundo, también que sea condenado rigurosamente con la mayor medida que se pueda tener, parecida o similar a una medida como cuando se trata de un homicidio que da 60 años. Con esas medidas fuertes, donde el funcionario corrupto se inhabilita de por vida para que ejerza cargos públicos, podemos un poco ayudar y empezar a buscar el camino de la rigurosidad en la lucha contra la corrupción. Yo le incremento algo más. También es que le quiten todos los bienes y que se haga una revisión a la familia. Por supuesto. Porque los tipos hacen de la noche a la mañana a un señor que no tenía nada, pero es el primo o el tío o el hermano, y aparece rico. ¿Cómo apareció rico con la plata de nosotros? También, que le hagan cuando eso se haga con el funcionario, se haga con todo el entorno familiar. Con todo el entorno familiar. Y los amigos más propios. Claro, hay funcionarios públicos de Cali, del departamento del Valle del Cauca, que fueron condenados por corrupción en el pasado reciente, ya van a cumplir sus inhabilidades en la Procuraduría y próximamente los vamos a tener de candidatos a las alcaldías o a las gobernaciones en Colombia y particularmente en el Valle del Cauca. Vamos a decir, la gente por lo menos tiene la dignidad en el Valle del Cauca y en Cali de una sanción moral no votando por estos individuos. Pero es que también en la norma nuestra también es un poco laxa en esto. Si yo soy funcionario público y me encuentran un hallazgo, la Contraloría General de la República, con que yo devuelva el recurso, ya estoy listo para volver a posesionar. No. ¿Cómo le parece? Una alcahuetería en este país. Eso no tiene, no tiene sentido. Sí. Es decir, yo me robo una plata del erario, la Contraloría me investiga, dicen que me robé 1.000 millones de pesos o 500 millones de pesos, y resulta que me van a dar un puesto bien grande, me van a dar un puesto, sabiendo que me hallaron, me encontraron que me robé 500 millones. Entonces yo lo que hago es llegar a un acuerdo con la Contraloría y le pago los 500 millones. Y entonces luego ya me pueden nombrar en otro cargo. Ese tipo tiene que tener la muerte política de por vida. Claro, tiene que perder de por vida el derecho a acceder a un cargo público. Eso sí debe quedar claro y yo creo que la opinión pública no va a decir que eso es violar un derecho humano y no sé qué. No, todo el mundo está de acuerdo en eso. En que haya una muerte política de por vida para que este señor pueda acceder a cargo público alguno. Inclusive, también hacer una revisión contra el jefe político de ese tipo que lo puso ahí. También, porque muchas veces son los mismos jefes políticos quienes son también los que ayudan a la corrupción, sabiendo que son unos bandidos, los meten allí. Tiene que también hacerse un estudio. Al partido también hay que hacerle un estudio, porque el tipo está ahí representando un partido. Y como representa un partido, el partido tiene que tener también una responsabilidad moral frente al hecho de la persona que está allí. Porque tiene que tener la dignidad, tiene que tener la suficiente moral, tiene que tener la ética, tiene que tener el comportamiento del partido que está representando. Claro, ya lo hemos dicho, Luis Gustavo Moreno, el sujeto que estamos hablando hoy que nos avergüenza a nivel internacional,
es un sujeto que llegó a esas altas dignidades gracias precisamente a los políticos corruptos y a algunos magistrados corruptos que ven en él una posibilidad de continuar a través de él robando y delinquiendo como lo han venido haciendo en las altas cortes. Y claro, es necesario que ese tipo de personas que patrocinaron este sinvergüenza, pues le den la cara al país, empezando por el fiscal, el doctor Martínez, y que nos diga cuáles fueron los criterios o cuál es la rigurosidad con que la Fiscalía adelanta los proyectos y los procesos de estudio para nombrar sus funcionarios, porque tiene que haber alguna razón que nos expliquen por qué este sujeto llegó a tan altas posiciones en el Estado colombiano y particularmente en la Fiscalía. No, pero que nos digan cómo pasó la prueba del polígrafo, es que a mí yo estoy muy aterrado con eso. Entonces eso no es verdad. Cuando uno es un sacamicas de politiqueros, pues uno cualquier polígrafo lo pasa por encima. Eso en Colombia desafortunadamente es así. Entonces lo pasaron. Claro, porque obviamente. si el polígrafo no permite que una persona, Claro. es decir, está demostrado, dicen En científicamente. Colombia, mire, en eso Colombia no ocurre. se evaden todas las leyes cuando se trata de la corrupción política. ¿Cuántos alcaldes, como el caso del propio alcalde de Bogotá, tienen títulos falsos? El alcalde de Buenaventura está denunciado por haber falsificado el diploma de bachiller, una cosa que la consigue uno los fines de semana yendo a un colegio de galería. 6 meses. Aquí en el centro de Cali va uno y se sienta allá. 6 meses. 6 meses los sábados, toma tinto y le dan el título de bachiller. Pues este señor ni siquiera tuvo la dignidad de validarlo, sino que lo falsificó ahí en el barrio obrero. De tal manera que cuántos ostentan una gran cantidad de títulos sin ningún tipo de rigurosidad académica. Eso ocurre mucho. Uno a veces ve estudiantes que son lo más mediocre de uno en la Facultad de Derecho y luego los ve de fiscales y uno dice, ole, este tipo como si era de lo peorcito que yo tenía en la Facultad de Derecho. Y ahí los ve uno tirando 4x4. Es que el caso de Peñalosa es un caso aberrante. Doctor PhD. ¿Cómo le Y parece? después resulta que no tenía ni PhD, ni maestría, ni nada. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Así Eso es lo que estamos. pasa aquí en Colombia. Eso, en otra parte, Hombre, es motivo claro. de destitución inmediatamente y además de escarnio público. Claro, El tipo no le puede mentir a la sociedad. Como lo en esa dice forma. el senador Robledo, sin que sea un hombre de mis afectos políticos, pero hay que reconocer que es un hombre muy claro en su lucha contra la corrupción y ha dicho, hombre, en un país serio, pues el caso del señor Moreno por lo menos se entregaría a la cabeza del fiscal y en los casos de Odebrecht y en los casos de Reficar, pues por dignidad y por decencia política deberían de renunciar los ministros y miembros de las juntas directivas de estas entidades donde estuvieran involucrados en estos actos de corrupción. Pero eso no ocurre, No, aquí doctor no. Alonso. ¿Sabes por qué? Porque mira, es que vergüenza debiera darle al país y al gobierno y al fiscal que no sean las autoridades, es decir, que no fue su administración quien pudo encontrar lo que venía haciendo el fiscal Luis Gustavo Moreno, Pero, sino que fue que nos mandaron de Estados Unidos la información para extraditarlo. Por eso, pero si es que el jefe anticorrupción de Colombia resultó siendo un corrupto, pues entonces, ¿qué vamos a esperar? Si, por ejemplo, hay fiscales dignos, decentes, que honran su cargo, honran su labor, su labor profesional. Y si un fiscal de estos le entrega a este señor Moreno, mire, vea esta la investigación que yo estoy haciendo sobre la corrupción en el departamento del Valle del Cauca, o en Cundinamarca, o en Antioquia, y se lo entrega al señor Gustavo Moreno, a este cafre de la corrupción que hoy el país conoce, pues lo que hace ese señor no es... Lo engaveta, vea. Lo engaveta o llama al gobernador o a la gobernadora o al alcalde involucrado y lo sienta en Dolphin Mall en Miami y negocia pues la impunidad. ¿Y entonces qué Eso coge? es. Coge el proceso y lo lo mete archiva. acá. Negocia la impunidad y listo. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país. Y yo pienso, ya llegando al final de este programa, doctor Alonso, que, repito con eso, quien se mete en el proceso electoral, en la búsqueda
de la moralidad pública y una lucha frontal contra la corrupción, va a recibir muchos votos del pueblo colombiano. Porque hoy los medios de comunicación, felizmente, ya no son solamente Caracol, ya no es solamente RCN, no. Ahora todo el mundo puede montar su canal de televisión y todo el mundo tiene los diferentes medios gracias a la internet, gracias a todos estos medios que se han desatado de los TIC para que la gente pueda empezar a comunicarse con todo el pueblo y con el mundo entero, con el universo entero. De una manera que a estos bandidos hay que dejarlos marcados para siempre y por siempre. Claro, Luis Hermes, pero no hay que pensar con el deseo, no solamente la disposición de la lucha contra la corrupción. El país requiere urgentemente una reforma política. Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero no la quieren hacer, no la quieren hacer. Pero porque usted sabe que no les conviene. Claro, pero la esencia de la lucha contra la corrupción pasa porque en Colombia haya una profunda reforma política. Si no hay una reforma política que cambie la costumbre de hacer política en Colombia, clientelar, de compra de votos, hombre, no va a cambiar absolutamente nada. Si un corrupto, como los corruptos que hay en el Congreso de la costa atlántica, por ejemplo, como el ñoño Elías, allá están metidos, se convierten en varones electorales, que está metido en el caso de Odebrecht, son varones electorales en Montería, en Atlántico, y uno nos explica cómo tienen 80.000 votos, claro, comprándolos, comprando conciencias, comprando registradores, de tal manera que si no se hace una reforma política que implique el voto obligatorio, la financiación de las campañas, el tema de la claridad frente a cómo se van a organizar los partidos, etcétera, etcétera, si no se hace esa profunda reforma política, yo veo muy difícil que en Colombia podamos luchar frontalmente contra la corrupción. Eso tiene que ser resultado de la próxima administración, del pueblo colombiano, tratando de elegir a los mejores. Yo le propondría una cosa, hágalo. Si este Congreso y este gobierno no es capaz de sacar adelante una reforma política que cambie las costumbres en Colombia, yo creo que es necesario que convoquemos una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo soberano haga la reforma política como el constituyente del 91, que lo primero que hizo cuando subió al poder fue cerrar el Congreso, pero lo volvió a abrir a los 2 años con los mismos personajes. En este caso hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente que inhabilite para participar en política a todos aquellos que hayan tenido conductas y comportamientos ligados a la corrupción. Con esta reflexión del politólogo, el doctor Héctor Alonso Moreno, terminamos este programa por hoy. Muchísimas gracias, doctor Alonso, por estar aquí en Conversando con Luis Hermes. Bueno, a usted, Luis Hermes, y a los televidentes, pues ahí disculpan que les hayamos quitado tanto tiempo, pero es necesario, digamos, reflexionar sobre estos temas que tanto nos duelen a los colombianos. Así es, queda la reflexión para ustedes, amigo televidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y amiga y amigo, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, qué está haciendo, dónde se encuentra, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud colombiana. Mire, la corrupción, cómo nos toca. A esta hora y en este momento, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde está su hijo, su hija, sus hijos? Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.